Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos y buenos días en este domingo 10 de marzo de 2024, cuarto de la Cuaresma. Son las 8:30 de la mañana y es el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estas jornadas en Iglesia Noticia. Hasta las 9, la hora de la Santa Misa, aquí en la cadena COPE, en este programa que hacemos con David Torrenova en el control de sonido y con las informaciones que les adelanto en titulares. El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, con el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, en la vicepresidencia en la renovación de cargos de la Asamblea Plenaria. Los obispos han aprobado un documento sobre la pastoral en la acogida a los migrantes y los principios informadores del Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos Sexuales en el ámbito eclesiástico. Además, los templos del mundo se unieron el viernes a la jornada 24 horas para el Señor, instituida por el Papa para la oración y la reconciliación. Hoy se celebra la primera de las Javieradas, peregrinaciones al Castillo de Javier, patrono de Navarra y de las Misiones. Y mañana se celebra en Madrid una Eucaristía por las víctimas de los atentados del 11M y en Valencia por los fallecidos y heridos en el incendio de Campanar. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Esta semana se ha celebrado en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, en la que se han renovado todos los cargos a excepción del de secretario general. En los próximos minutos les vamos a detallar cómo han discurrido estos días, que comenzaron en la mañana del lunes con el último discurso como presidente del cardenal Juan José Omella. Un discurso en el que el arzobispo de Barcelona llamó a los obispos a trabajar unidos, en comunión y a mirar siempre adelante, con un repaso a diversos aspectos del ejercicio de su ministerio, de la colegialidad y de las funciones de las conferencias episcopales. El cardenal Omella recordó el lema del jubileo de 2025, Peregrinos de Esperanza, para reflexionar sobre si realmente nos interpela el grito y el clamor de tantos hermanos que sufren violencia y opresión. Lamentablemente persiste en el mundo el clamor de tantos hermanos oprimidos. Por eso el Papa nos hace reflexionar y preguntarnos si ese grito nos llega, si realmente nos conmueve. Los obispos hemos sido particularmente llamados por Cristo a ser portadores de esa esperanza y esa sanación en un mundo herido, que sufre ante la violencia, la polarización y la desigualdad. También se refirió en su discurso a la importancia de la formación de los sacerdotes y la celebración del Año de la Oración, que tiene como lema «Enséñanos a orar». Todos, en cada una de nuestras diócesis, asistimos a un creciente deseo de vida espiritual y a un redescubrimiento de la oración. Como nos decía San Pablo VI, la Iglesia ha de ser maestra que enseñe e introduzca a los fieles en el arte de la oración. Es pues un momento privilegiado para redescubrir el valor y la necesidad de la oración diaria en la vida cristiana. El año de la oración pretende ser un oasis al abrigo del estrés cotidiano, un espacio donde la oración se convierta en alimento para la vida cristiana de fe, esperanza y caridad. En su despedida, el cardenal Juan José Omella pidió perdón por los posibles errores cometidos, al tiempo que agradeció el apoyo recibido en estos 4 años y puso especial acento en la labor de la Conferencia Episcopal y el servicio a la comunión y evangelización de los obispos elegidos en esta asamblea. La elección de estos servicios responde a un discernimiento de gran responsabilidad colegial, con un absoluto desprendimiento de nuestros propios intereses y estrategias. Una asamblea que el martes eligió en primera votación, con 48 votos sobre los 78 posibles, nuevo presidente de la conferencia, al arzobispo de Valladolid, Luis Argüello. Como vicepresidente fue elegido en segunda votación y con 39 votos el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. Ambos, presidente y vicepresidente, comparecieron por primera vez ante los medios de comunicación. Luis Argüello hizo una reflexión sobre la aportación de la Iglesia a la sociedad desde el diálogo y la escucha hacia las situaciones de pobreza materiales y espirituales de nuestra sociedad. Sin duda, en este momento es preciso hacer un ejercicio de escucha de las situaciones que viven las personas que están en nuestra sociedad, ¿no? Especialmente nos preocupan situaciones de pobreza del corazón, podríamos decir, ¿no? Pensamos también que nuestra sociedad, la sociedad española, tiene un anhelo oculto y muchas veces muy expresado de encontrar fuentes para una regeneración ética y también espacios para propiciar
encuentros y reconciliaciones. También aludió a la colaboración con el Gobierno para trabajar por el bien común. Siempre en la línea de trabajo de la conferencia ha sido el desear colaborar por el bien común, una colaboración que tiene que ser leal, respetuosa y crítica también a la hora de las cosas que vemos y de las que pasan en la sociedad española y en el Gobierno de la Nación. El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, comentó por su parte la actitud de servicio y de escucha desde esta nueva responsabilidad como vicepresidente. Yo creo que hay por lo menos para mí es una palabra que inicia esta etapa también, ¿no? Y es el servicio, el que pongamos y seamos capaces de servir y servir juntos, ¿no? A lo que es la comunión y lo que tiene que ser esta conferencia, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también el servir a que la Iglesia dialogue amigablemente con nuestro mundo, ¿no? El ayudar. Y el ayudarnos todos a que podamos escuchar, aprender y también, pues el señalar pautas de esperanza en temas determinados que van apareciendo y en donde tenemos que ver dónde está la luz y dónde aportar luz. Antes de su primera comparecencia ante los medios de comunicación, los nuevos presidente y vicepresidente salieron a las puertas de la conferencia episcopal a saludar a un grupo de familiares y víctimas de abusos en la Iglesia, de quienes habló así el cardenal José Cobo. Nos hemos esforzado y estamos todavía en ello. Todo lo que significa la transparencia, todo lo que significa el cambiar también nuestra cultura y tener una voz de esperanza en nuestra cultura, poniendo la centralidad de la víctima, no tanto los números ni los datos, sino la centralidad de cada víctima y la escucha de cada víctima, ¿no? Entonces yo creo que, pues ha sido un gesto estar en la puerta. Hemos también escuchado lo que decían y también seguiremos quedando con ellos, como con todas las asociaciones de víctimas, para que haya un diálogo fluido, porque yo creo que este es nuestro trabajo ahora mismo y es lo que vamos aprendiendo y es lo que intentamos también ir sentando en nuestros protocolos, en nuestras pastorales y en nuestra forma de trabajar. La Asamblea Plenaria ha elegido miembros de la Comisión Ejecutiva, organismo que se reúne una vez al mes, a los arzobispos de Oviedo, Jesús Sanz, Valencia, Enrique Benavent, Burgos, Mario Iceta, de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses y Granada, José María Gil Tamayo, además del obispo de Getafe, Ginés García Beltrán. Por otro lado, repiten en el cargo al frente de las comisiones episcopales para un segundo trienio. Carla Otero. Alfonso Carrasco, obispo de Lugo en Educación y Cultura, Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza en Laicos, Familia y Vida, Leonardo Lemos, obispo de Orense en Liturgia y Luis Ángel de las Heras, obispo de León en Vida Consagrada. Hay otras 6 comisiones con presidentes elegidos por primera vez para el próximo cuatrienio. Francisco Conesa, obispo de Solsona en Doctrina de la Fe, José Rico Pavés, obispo de Jerez en Evangelización, Catequesis y Catecumenado, Joseba Segura, obispo de Bilbao en Misiones, Jesús Fernández, obispo de Astorga en Pastoral Social y Promoción Humana, Jesús Pulido, obispo de Coria Cáceres en Clero y Seminarios y José Manuel Lorca, obispo de Cartagena en Comunicaciones Sociales. Además, la Asamblea Plenaria ha elegido como presidente del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos a Casimiro López, obispo de Castellón, y ha elegido como miembros del Consejo de Economía a Vicente Rebollo, obispo de Tarazona, Sebastián Chico, obispo de Jaén, y Sergi Gordo, obispo de Tortosa. En la primera entrevista en Herrera en COPE tras su elección, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, habló de algunos temas de actualidad, como la relevancia que tiene para la Iglesia la transmisión de la fe. Es la transmisión de la fe a las jóvenes generaciones y de ahí una preocupación singular por la situación de adolescentes y jóvenes, que tiene que ver, por un lado, de lo que podría ser su hogar, la situación de la familia, la apertura a la vida, la existencia de matrimonios, de familias, y por otro lado, en un horizonte vocacional, del lugar del encuentro de posibilidades de trabajar y de amar, ¿no? Es decir, de poder establecer una familia, de tener un hogar, de tener un trabajo. También recordó la labor de la Iglesia en la formación y prevención ante los casos de abusos. Ante este hecho tan doloroso, tenemos una llamada fuerte a hacer, ¿no? Que es todo lo que tenga que ver con la formación, con la prevención, con que todas aquellas personas que tienen relación con otros y especialmente con menores sean especialmente cuidados en sus situaciones, su educación afectiva, en el conocimiento de sus características, ¿no? Entonces ahí hay un campo de formación y de prevención. El arzobispo de Valladolid expresó su preocupación por el bien común y la convivencia en nuestra sociedad. La educación, los servicios sociales, la preocupación por el bien común y siempre la convivencia, ¿no? Convivencia, que es una palabra
por otra parte querida para este gobierno, y que significa vivir juntos, pero que convivencia supone también asegurar unos principios básicos de la convivencia, como es el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la división de poderes, la fidelidad a la palabra dada. En el proceso de elecciones de esta asamblea plenaria se eligió también a los presidentes de las 8 subcomisiones episcopales. Carla Otero. Subcomisión de Acción Caritativa y Social, Abilio Martínez Barea, obispo de Osma Soria. Juventud e Infancia, Arturo Ros, obispo de Santander. Migraciones y Movilidad Humana, Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo Ferrol. Patrimonio Cultural, Francisco Prieto, arzobispo de Santiago de Compostela. Subcomisión de Relaciones Interconfesionales, Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla. Familia y Vida, José Mazuelos, obispo de Canarias. Seminarios, Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid. Y de Universidades, Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. Y además de este proceso de elecciones, la Asamblea Plenaria ha aprobado la exhortación pastoral Comunidades Acogedoras y Misioneras sobre el trabajo pastoral con los migrantes. Actualiza el último documento sobre este tema de 2007 con un nuevo marco de referencia con orientaciones y propuestas prácticas. César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal. El documento hace un enfoque transversal para profundizar en la cercanía, la hospitalidad, la cultura del encuentro, la ciudadanía plena, para promover esa integración de las personas migradas en su diversidad cultural, y ofrece orientaciones, claves de transformación y hasta 42 propuestas de buenas prácticas. Creo que es una aportación que se quiere hacer desde la Iglesia, pues al conjunto de la sociedad, como un esquema más de reflexión ante esta situación, este drama de las personas que emigran y también pues la acogida. También han aprobado los obispos la estructura del plan propuesto por la Comisión Permanente para la Reparación Integral de las Víctimas de Abusos Sexuales. Ha aprobado los principios informadores del plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico, del que luego se emanarán las normas generales que se aplicarán en los casos de reparación. Este plan de reparación integral quiere poner a la víctima en el centro, está orientado a evitar que se repitan pues los casos de abusos, con toda una temática de la prevención, y a la vez que plantea pues cómo ofrecer a las víctimas una reparación integral y adecuada, pues dando respuesta a la demanda que cada caso particular pues requiera. En 2023 se ha duplicado el número de personas que han recibido formación para la prevención de abusos. En este periodo se ha duplicado el número de personas que han recibido formación para la prevención de abusos. Han sido 250.000 personas, entre ellas 180.000 niños y adolescentes, cerca de 30.000 profesores, 22.000 padres y madres, 8.000 sacerdotes y 8.200 monitores. Y el dato también importante, que más de la mitad de los seminaristas españoles han recibido ya formación sobre esta cuestión de la prevención. Los obispos han tratado también el actual proceso de actualización de la formación de los seminarios y han aprobado celebrar un congreso de pastoral vocacional en 2025. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional. En el Vaticano, el Papa presidió el viernes una nueva edición de la iniciativa cuaresmal 24 días para el Señor, que se celebra desde hace 11 años, en vísperas del cuarto domingo de Cuaresma. Una jornada dedicada a la oración y la reconciliación, en una semana en la que Francisco no ha tomado la palabra en algunas audiencias, entre ellas la del miércoles en la Plaza de San Pedro, disculpándose por un proceso gripal que arrastraba desde hace días. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días. Muy buenos días, Faustino. El tema elegido para la edición de este año de 24 horas para el Señor ha sido Caminemos en una vida nueva. Y la parroquia escogida ha sido la de San Pío V, situada en la Vía Aurelia, muy cerca del Vaticano.
Al igual que ocurrió el pasado año, un grupo de feligreses tuvo la oportunidad de confesarse con el Papa. Con esta iniciativa, el Dicasterio para la Evangelización invita a las comunidades parroquiales de todo el mundo a permanecer abiertas durante toda esa jornada, ofreciendo a los fieles y peregrinos la posibilidad de detenerse en cualquier momento en adoración y de confesarse. Y efectivamente, el Papa continúa recuperándose de su afección gripal y en varias audiencias de esta semana ha pedido a un colaborador que leyera en su lugar el discurso, pero por otra parte ha mantenido toda su agenda, mañana y tarde, y desde el entorno del pontífice quitan importancia a esta afección. Respecto a las imágenes que han preocupado también esta semana por sus dificultades de movilidad durante la audiencia general, tampoco han sorprendido en Roma, porque Francisco, desde marzo de 2022, apenas puede subir escaleras. Teniendo en cuenta que el Papa tiene 87 años, su ritmo de vida y las responsabilidades de su agenda siguen siendo intensas. El pasado miércoles, al finalizar la audiencia general, volvió a realizar un llamamiento por la paz. Ancora una volta. Rinnovo il mio invito a pregare. Una vez más, renuevo mi invitación a rezar por las poblaciones que sufren el horror de la guerra en Ucrania, en Tierra Santa y en otras partes del mundo. Recemos por la paz, pidamos al Señor para todos el don de la paz. El dono de la pace. Y quizás para eliminar dudas sobre sus planes de futuro, el Vaticano ha confirmado que el próximo 28 de marzo, Jueves Santo, el Papa celebrará los oficios en la cárcel de mujeres de Rebibbia, en Roma. Se añade a la completa agenda para todos los días de la Semana Santa, durante la que también presidirá el Vía Crucis en el Coliseo de Roma. Recordamos también el mensaje del Papa a los participantes en una conferencia sobre mujeres líderes y la audiencia a la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, en la que pidió continuar la escucha, prevención y ayuda a quienes han sufrido la violencia. En su discurso a la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, el Papa reconoce que ante el escándalo de los abusos y el sufrimiento de las víctimas podríamos desanimarnos, porque el reto de reconstruir el tejido de vidas heridas y sanar el dolor es grande y complejo. Pero el compromiso de los responsables de la protección de menores no debe desfallecer para que la Iglesia sea siempre y en todas partes un lugar donde todos puedan sentirse en casa y cada persona sea considerada sagrada. Para vivir bien este servicio hay que hacer propios los sentimientos de Cristo, subraya el Papa, su compasión, su modo de tocar las heridas de la humanidad, porque no podemos ayudar a otro a llevar sus cargas sin ponerlas sobre nuestros hombros, sin practicar la cercanía y la compasión. Por lo tanto, continuaba el pontífice, el ministerio eclesial de la protección no es un concepto abstracto, sino una realidad muy concreta hecha de escucha, de intervención, de prevención y de ayuda. Que nunca suceda, recomienda Francisco, que estas personas se sientan rechazadas, porque podría agravar mucho su sufrimiento. El mensaje concluye con el deseo de que la Iglesia siga comprometiéndose con todas sus fuerzas en la prevención de los abusos, en su firme condena, en la atención compasiva a las víctimas y en su deseo de convertirse en un lugar hospitalario y seguro. Por otra parte, el Papa también ha recibido esta semana a los participantes en el Congreso Internacional Mujeres en la Iglesia, Artífices de Humanidad. Le recordó la importancia del papel de las mujeres para alcanzar la paz en un mundo donde la humanidad se ve frecuentemente marcada por la violencia, por la guerra y por las ideologías que ahogan los sentimientos más hermosos del corazón. En este contexto, por lo tanto, la aportación femenina es más indispensable que nunca. Tras recordar que el Congreso ha sido organizado con la colaboración de diversas universidades católicas, entre ellas la de Ávila, Francisco resaltó que en el ámbito de la pastoral universitaria, además de la profundización académica de la doctrina y del mensaje social de la Iglesia, los alumnos tienen la oportunidad de recibir testimonios de santidad como el de todas las mujeres santas a las que ha estado dedicado el Congreso. Gracias, Eva. El Papa ha enviado un videomensaje con motivo del concierto solidario por la paz que se celebró ayer sábado en Madrid, organizado por Cadena 100. Con lo recaudado se apoyará un proyecto de Manos Unidas para facilitar ayuda a cientos de familias de Cisjordania y Jerusalén afectadas por la guerra en Oriente Medio. Estas son las palabras de Francisco. Queridos hermanos y hermanas, ante tantas víctimas, destrucción, lágrimas, en tantos pueblos devastados por la guerra, pienso en la martirizada Ucrania, pero también en Palestina, en Israel. Y les agradezco la iniciativa de este concierto de paz.
Agradezco a los artistas que han unido el talento con tanta generosidad para ayudar a víctimas inocentes, pero sobre todo porque han demostrado que el arte, la música, se pueden convertir en mensajeros, en instrumentos de paz para construir puentes. Gracias por no haber mirado a otro lado. Gracias por comprometerse con los que están padeciendo directamente los efectos de las guerras. Y gracias a Cadena 100 por organizarlo y a todos los que generosamente proporcionan ayuda humanitaria a más de 200 familias afectadas por la guerra en Cisjordania. Los bendigo de corazón y por favor no dejen de rezar por mí. Gracias. Sobre el eco que ha tenido en el Vaticano la renovación de cargos en la Conferencia Episcopal Española, nos llega desde Roma la crónica de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio. Faustino, buenos días. Inútil esperar del Vaticano comentarios o valoraciones públicas sobre los resultados de las elecciones en la Conferencia Episcopal Española. Silencio absoluto, como es habitual. Silencio que no significa indiferencia, porque desde la Santa Sede se ha seguido con atención todo el proceso de las votaciones y se han examinado las listas de los nombres elegidos o descartados. Desde mi puesto de observador creo poder afirmar que esta vez no ha habido injerencias directas de Roma para imponer a tal o cual candidato. No siempre ha sido así, porque volviendo la vista al pasado no puede negarse que, por ejemplo, Pablo VI propició la ascensión del cardenal Tarancón en momentos muy especiales de nuestra historia. Más cerca aún, Juan Pablo II y el cardenal Martínez Somalo influyeron decisivamente para que Antonio María Rouco fuese elegido presidente de la conferencia, responsabilidad que volvió a asumir con la benevolencia de Benedicto XVI. La biografía del cardenal Omeya, también sin discusión, dio un salto cualitativo cuando Francisco le trasladó de la pequeña diócesis de Logroño a la archidiócesis de Barcelona y 2 años después le hizo cardenal y miembro del Consejo de los 9 purpurados que le asesoran al Papa. Fue elegido presidente en el 2020 y no podía ser reelegido por razones de edad. Ante tal situación, por utilizar una expresión no muy acertada, comenzó a moverse el tablero y la fulgurante carrera de José Cobo hizo pensar a muchos que sería él el nuevo presidente de la CEE. Y podría haberlo sido, pero dejó claro que no estaba por ahora disponible para esa responsabilidad. Luis Argüello finalmente ha sido el elegido con un muy alto número de votos. Días antes de la votación, el arzobispo de Valladolid estuvo en Roma y pudo hablar con Francisco en 2 ocasiones sin que en ninguna de ellas tocasen el tema. La neutralidad del Papa esta vez ha sido, pues, absoluta. Así lo exige el nuevo estilo sinodal que debe regir las relaciones entre las iglesias particulares y la sede romana. Comunión total con el sucesor de Pedro y respeto de la autonomía de los sucesores de los apóstoles. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. La Pontificia Academia para la Vida ha hecho pública una declaración en la que apoya la postura de la Conferencia Episcopal Francesa ante la inclusión del aborto en la Constitución francesa. La Academia considera que la protección de la vida humana es el objetivo primordial de la humanidad y hace un llamamiento a todos los gobiernos y tradiciones religiosas para que se comprometan con la protección de la vida. Por otra parte, la Iglesia de México ha pedido campañas limpias, legales y austeras en el proceso electoral que culminará el próximo 2 de junio. Los obispos piden en un mensaje que el proceso no sea intervenido por el crimen organizado e invitan a los candidatos a firmar un compromiso nacional por la paz. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Volvemos a la actualidad en España. Los obispos de la provincia eclesiástica de Madrid han pedido a las administraciones y a quienes tienen responsabilidad en el ámbito de las migraciones mejorar las prácticas de acogida y hospitalidad. Las situaciones de falta de atención que se han dado en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas o las condiciones de alojamiento de migrantes en un acuartelamiento de Alcalá de Henares son ejemplo de las muchas trabas y dificultades. Ginés García Beltrán es obispo de Getafe. Nos duele constatar que son enormes las trabas y las dificultades con las que bastantes de ellos se encuentran al llegar aquí y a la hora de cumplir sus sueños, al menos de desarrollar su proyecto vital.
Los obispos denuncian las mafias que explotan la vulnerabilidad de los migrantes y piden vías de entrada seguras, ágiles y regulares, además de agradecer el trabajo y compromiso de muchas organizaciones que trabajan en esa acogida e integración. La llamada nuestra es a tratarlos realmente con la dignidad que merece toda persona, a no poner por encima las burocracias, por importantes que sean. A nosotros nos llena la esperanza de que somos capaces de hacerlo. Lo pasan mal y por eso queremos alzar la voz para llamar la atención de esto y llamar a un comportamiento cívico y a una respuesta eficaz, acorde por parte de todos. El arzobispo de Pamplona, Tudela, Florencio Rosselló, celebrará hoy la Eucaristía de la primera de las Javieradas que cada año congregan a miles de fieles en el santuario dedicado al patrón de Navarra y de las Misiones, San Francisco Javier. COPE Pamplona, Esther García. Miles de peregrinos acudirán esta mañana a la misa de la primera Javierada, que va a celebrar además por primera vez el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, don Florencio Rosselló. Como manda la tradición, será en la explanada del Castillo de Javier y coincidiendo con el primer domingo, una vez que haya comenzado la novena de la Gracia, que se ha celebrado del 4 al 12 de marzo, fecha de la canonización de San Francisco Javier. La peregrinación de este año lleva el lema de Corazones en Camino, tal y como explica el director de las Javieradas, Óscar Azcona. Esta peregrinación a Javier la hacen corazones que se ponen en camino, es decir, personas que peregrinan hasta la casa del santo. El corazón es el centro neurálgico de cada persona y donde se fraguan las motivaciones que nos ponen en camino. La amistad, la tradición, la convivencia, pero sobre todo la fe es lo que bulle en el corazón de tantos peregrinos. Corazones que se unen bajo un mismo sentimiento, San Francisco Javier. Sentimientos y emociones que viven los peregrinos como Javier Vicente, que lleva casi 50 años haciendo las Javieradas. Todas emociones, familia, ¿sabes? Unas cuantas. Mi padre me llevó con 7 años. Pues bueno, te fue 52, que sí o no. La segunda Javierada se celebrará el próximo fin de semana con el Vía Crucis desde Sangüesa a las 3 de la tarde el sábado y la misa ante el Castillo de Javier a las 5. Y nos acercamos ahora hasta Burgos, donde se ha celebrado una nueva edición del Simposio de Misionología. COPE Burgos, Raúl González. Buenos días. El Simposio de Misionología llega ya a su 31ª edición, en esta ocasión con el lema La misión, manifestación de la santidad. 3 días de trabajo en los que se habla sobre santos que han vivido de especial intensidad su relación con las misiones, sin olvidar fundamentos teológicos y pastorales. El arzobispo de Burgos, don Mario Iceta, ha inaugurado las jornadas en las que participan expertos teólogos y conocedores del mundo de las misiones. El decano de la Facultad de Teología de Burgos es Roberto Calvo. Santos no solamente son aquellos que están presentes en nuestros calendarios, sino que son los santos de cada día, nuestros padres, nuestros abuelos, las personas que van a las parroquias, la gente sencilla y humilde. Y pensábamos, por tanto, que cada bautizado, por su condición de discípulo misionero, también está llamado a la santidad. La reflexión teológica y la experiencia de grandes figuras se dan cita en este simposio que pretende abordar la misión de la Iglesia como manifestación de la santidad de Dios, unas jornadas que siguen siendo centro de interés común para todo teólogo y cristiano. Antes de terminar, recordamos que la Catedral de la Almudena de Madrid acogerá mañana, 11 de marzo, la misa funeral en memoria de las víctimas del 11M. En el 20º aniversario de los atentados estará presidida por el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid. Y también mañana lunes la Catedral de Valencia acogerá una misa funeral en memoria de las víctimas del incendio de Campanar, que el pasado 22 de febrero se cobró la vida de 10 personas. Estará presidida por el arzobispo Enrique Benavent y le acompañarán las familias y principales autoridades institucionales de la ciudad y la Comunidad Valenciana. No hay tiempo para más. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1871. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, un saludo de Faustino Catalina. Buenos días, estamos llegando a las 9, las 8 en Canarias de este domingo 10 de marzo. Un domingo en el que continuará la borrasca Mónica, que este sábado ya nos ha dejado lluvia, nieve y fuertes vientos en gran parte del país. Ahora mismo hay 14 comunidades autónomas en alerta y las temperaturas en algunos puntos van a estar 10 grados por debajo de lo que sería normal en esta época del año. A pesar del frío, más de 500 asociaciones integradas en la plataforma Sí a la Vida saldrán a la calle en Madrid en defensa de la vida
vida desde su inicio a su fin natural. La marcha comenzará a las 12 del mediodía en la calle Serrano y acabará en Cibeles, donde se ubicará un escenario donde se leerá un manifiesto y se guardará un minuto de silencio. En Barcelona, a la misma hora, habrá una concentración contra la ley de amnistía. Sigues en COPE, te quedas ya con la Santa Misa.